¿En qué parte nos quedamos? Por cierto, encended las cámaras, como siempre os digo. Da igual que tengáis el pijama, pero hay que encender las cámaras por obligación del rectorado de la UTPL. Venga, enciende la cámara, Carla, María, Stephanie, Dayana, Pamela, Erani, Mateo, Esperanza, Gurgen, Hernán. Venga, que os vea esas caras bonitas, mañaneras. Qué cosa más bonita de gente. Ay, si parecen un San Luis. Bueno, pues estábamos viendo los modelos de desarrollo. ¿Sabéis dónde nos quedamos? Habíamos visto la introducción, ¿puede ser? Habíamos visto el tema de cuáles son los productos. Hasta modelos económicos nos quedamos, profe. Modelos económicos. Aquí. Esta transparencia. Más adelante. Inserción del No, más Ecuador en el. atrás, Más atrás. creo. Creo que ahí. Aquí. Ajá, creo. Bueno, esta imagen que estáis viendo es importante que sepáis de qué va. Porque son los 3 periodos en los cuales está el sistema económico de Ecuador. En una primera fase es agroexportador, aunque agroexportador pone ahí desde 1920 hasta 1950. Agroexportador es desde el inicio del virreinato hasta más allá de los años 30. Ahí pone 50, puede ser. Luego después, a partir de ese periodo, hay un proceso de sustitución de importaciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las naciones estaban implicadas en la guerra y como Ecuador no había estado en la guerra, aunque sí había apoyado a Estados Unidos, pues en ese momento se van a sustituir todas las importaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que no se fabrican todos los productos que Ecuador necesitaba. Entonces lo que creó fue una serie de aranceles a las importaciones. Hasta mediados de los años 80, en donde pues bueno, el sistema quebró por las deudas y se cambió a un proceso neoliberal, en donde el Estado lo que quería era pagar lo menos posible y entonces todas las empresas públicas que tenía Ecuador se fueron vendiendo y se fueron privatizando. Esto es lo que podemos ver de estos 3 procesos que vamos a ir viendo durante esta clase. Pero si tenéis claro esto, que Ecuador era agroexportadora y lo sigue siendo. Si nosotros quitamos el petróleo de Ecuador, las exportaciones de petróleo, los siguientes productos, ¿sabéis cuáles son? Los que se envían al extranjero. ¿Sabéis cuáles son los productos líderes? Banano, camarón. Banano, camarón, El banano, el cacao, el cacao, las flores, las flores. Venga, uno más y ya os dejo. El café. El café, correcto. Pues si os dais cuenta, Ecuador sigue siendo un país eminentemente agroexportador. Y así es como funciona el país. Por lo tanto, yo diría que el proceso agroexportador es desde que se inició
el virreinato hasta los días de hoy sigue siendo agroexportador. Bien, con referencia a los modelos de desarrollo en toda América Latina, los modelos de desarrollo estuvieron subordinados al mercado internacional. Eso quiere decir que Ecuador y toda Latinoamérica está supeditada a lo que quieran los países del primer mundo. Si en un momento quieren petróleo, Latinoamérica les va a dar petróleo. Si quieren café, Latinoamérica les dará café. Si quieren cacao, Latinoamérica les dará cacao. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues básicamente que si el mercado internacional se desploman los precios, el país se va a la quiebra, como es lo que ha sucedido principalmente durante los años 80 en Latinoamérica. Luego después, otra característica es que las desigualdades regionales en Latinoamérica empiezan a acentuarse a partir del modo de producción capitalista. A partir del desarrollo del capitalismo, y el capitalismo en Latinoamérica, podríamos decir que se desarrolló en el siglo XIX, aunque no la producción capitalista, pero sí el modelo capitalista, pues ahí ya empezamos a ver las desigualdades sociales que existen en la población latinoamericana. La política económica y las estrategias de los modelos de desarrollo basados en la apertura internacional ocasionaron una polarización de ingresos. Esto quiere decir que hay una serie de personas que ganaron muchísimo dinero, que son gente riquísima, más rica que incluso en Europa, y otra parte de la población que no tiene ni $1 para vivir diario, ¿vale? Así como desequilibrios económicos, sociales y urbanos. Si os fijáis en la imagen de la derecha es increíble cómo a la derecha se ve un edificio con piscinas en la terraza y pistas de tenis, y justamente hay una valla y al lado es un sitio de chabola. O sea, eso en Europa no ocurre. Pero aquí en Latinoamérica es muy normal encontrarte una mansión, por ejemplo, aquí en Loja te encuentras una mansión gigantesca, muy bonita, y al lado una casa hecha de madera y tocochambrosa. Esas son las desigualdades que existen en Latinoamérica que no existen en otros países. Y esto es debido a las políticas económicas que se han llevado a cabo aquí en Latinoamérica. No estoy hablando de Ecuador, sino esto mismo le pasa a Argentina, le pasa a Bolivia, le pasa a Perú, le pasa a Colombia, le pasa a todos los países de Latinoamérica. Y encima, estas políticas no son políticas internas de cada uno de los países o de tipo regional latinoamericano, sino son políticas subordinadas a programas internacionales, como el Banco Mundial, a Estados Unidos, a Rusia en su momento, la antigua Unión Soviética. Latinoamérica siempre ha estado supeditada a otros. Y esos otros, encima, no son ni los vecinos, sino son potencias mundiales como son Estados Unidos, como era la Unión Soviética y como actualmente es China, ¿vale? O sea, tenemos una política económica que nos imponen desde fuera. En Ecuador, los diversos gobiernos implementaron distintos modelos de política pública para atender los problemas concernientes al desarrollo. Y la incorporación a mercados internacionales, la inversión de infraestructura para el comercio exterior, los procesos localizados de inversión industrial, los incentivos a ciertos sectores productivos, fueron los pilares sobre los cuales se planificó los modelos de desarrollo aquí en Ecuador. Y esto lo vamos a ir viendo de una manera durante todo este tema. Este tema es durante todo el periodo económico. El tema siguiente va a ser desde 1965 hasta el 2016. Bueno, pues vamos a hablar sobre el primer proceso, que fue el proceso de conquista
española, que cuando llegaron, a ver la pregunta, a ver si estamos despiertos. ¿Cuándo llegaron los españoles al Imperio Inca? ¿Cuándo llegó Pizarro? Ay, madre. ¿No fue en 1505 o 3? 1505. En 1505. Muy bien, gracias Stephanie por la respuesta. Pero en 1505 los españoles todavía estaban en Cuba. No habían llegado ni a México. A Cuba llegaron en 1492 con Cristóbal Colón. Luego después a México, que fue el primer imperio que llegaron los españoles, fue en 1519, que en un año acabaron con el imperio. O sea, un imperio con millones de personas en un año fue acabado. O sea, es increíble. Bueno, la situación del imperio inca fue mucho peor, porque en el primer día que se conocieron Pizarro y Atahualpa, Pizarro apresó a Atahualpa. O sea, que el imperio inca fue mucho más rápido. Lo que pasa es que hubo un territorio en donde hubo una resistencia feroz. ¿Sabéis cómo se llamaba el sitio? Venga, a ver si sabéis cómo se llamaba el sitio. Uy, qué dormido estáis esta mañana. Se llamaba Vilca. Vilcabamba. Correcto. Correcto. Vilcabamba. Que no es la Vilcabamba de Ecuador, sino es la Vilcabamba de Perú. ¿De acuerdo? Vilcabamba de Perú, que está entre Lima y Cusco. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Y todavía es un sitio arqueológico, porque creo que no hay carreteras para llegar y entonces hay que ir andando hasta Vilcabamba. Bueno, pues los españoles no llegaron al Imperio Inca. Última oportunidad, lo digo. 1438. Es cuando Pizarro llegó a un sitio que se llama Tumbes, que por cierto está en Perú. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, estuvieron expoliando las tumbas de cabecillas incas. Y Atahualpa, pues, quiso darle una reprimenda. Vamos, quería cargarse a todos porque eran muy poquitos, eran menos de 200. Menos de 200, imaginaos. En un sitio que se llama Cajamarca, que está también en Perú. Bueno, pues allí que iba el Inca tan contento a apresar a los 200 españoles y iba a cargarse a todos y se iba a quedar tan solo con el barbero y con el cuidador de los caballos. El resto, pues los iba a matar porque no les interesaba. Bueno, pues, ¿cuál fue la sorpresa del Inca? Que en vez de apresarlo él fue apresado. Pues le tendieron una emboscada y al final pues cayó apresado y a partir de ahí pues se quedaron, pidieron un rescate, no sé si conocéis la historia del rescate, una casa que había allí, le dijo Pizarro que si se la llenaba de oro y plata, una vez de oro y 2 veces de plata, que sería liberado. Y al final lo que pasó es que llegaron los refuerzos. Estos refuerzos no se iban a quedar con el rescate y entonces decidieron acabar con la vida del Inca.
y lo iban a quemar. Pero si se bautizaba, pues le iban la iban a dejar con vida. Eso es lo que decían en un principio. Entonces él se bautizó, pero los españoles no cumplieron la promesa porque estaban presionados por el otro grupo de españoles que llegó, que no iba a obtener ninguna recompensa, y finalmente pues acabaron con su vida. Bueno, pues a partir de esa época, 1538, el imperio inca desapareció y los españoles crearon el virreinato. Este virreinato tiene una serie de características que veremos a lo largo del día de hoy. Bueno, pues Ecuador a partir de 1830, en 1830, ¿qué pasó? Ecuador se vuelve una república. Correcto. Se vuelve una república, ya no pertenece a la gran Colombia, sino se convierte en una república independiente. Logró una inserción de la economía mundial mediante una fuerte expansión de los sectores exportadores de la costa. Cacao, en un principio, bueno, cacao incluso en el periodo del virreinato ya se exportaba cacao. Y el banano, sobre todo a partir del siglo XX, el banano supera al cacao, ¿vale? Bien, la extracción de metales preciosos, los quintos reales pagados a la corona. ¿Sabéis lo que es un quinto? ¿Un quinto real? ¿No os suena? El quinto real es que una quinta parte de los beneficios tenían que ir a la corona del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, esos quintos reales en realidad no iban el 100% a España, sino que se quedaban en torno al 20% se iban para España y el 80% se quedaban en el virreinato. Pues se tenía que hacer construcción de carreteras, se tenían que crear iglesias, se tenían que crear la alcaldía, todo eso, pues necesitaba dinero. Y ese dinero, el 80% del quinto real se quedaba en el virreinato. Luego después está el tema de la cascarilla. ¿Sabéis lo que es la cascarilla? Pero, Ayuda a curar la fiebre amarilla. Correcto. Es un producto que se utilizaba para curar la fiebre, tifoideas que existían sobre todo en zonas tropicales. Y pues acababan con la vida de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Incluso se trataban las pestes con el tema de la cascarilla. Era un producto muy solicitado y que si dais un paseo por el Parque de la Cascarilla, que hay aquí en Loja, podréis conocer la historia de la duquesa de Chinchón, ¿vale? Que se curó con cascarilla y que fomentó el desarrollo de la comercialización de la cascarilla, que también hay otras personas que la llaman la quina. La quina y la cascarilla es lo mismo. Y también se cuenta que las tropas de George Washington, cuando estaban en la guerra de independencia de los Estados Unidos, vivían en zonas pantanosas para que no les atacasen los británicos. Entonces enfermaron y el gobierno español les envió la cascarilla de aquí, de esta zona, de Loja y de Cuenca, para que se restablecieran los soldados. Fijaos qué importante era la cascarilla. Gracias a la cascarilla hubo independencia de los Estados Unidos y así nos lo pagan. También hay que decir que la cascarilla antiguamente lo que hacía era se le quitaba la corteza a los árboles
y estos hacían que se murieran. Hoy en día existen técnicas diferentes para extraer la quina del árbol y no hace falta acabar con la vida del árbol para extraer esa quina, ¿no? Y también están las haciendas. Las haciendas son grandes fincas que se especializan en un determinado tema, pues puede ser, yo qué sé, el tema vacuno, el tema de los obradores es tema de textiles, hay otros que se dedican a la quina, hay otros que se dedican al cacao, y estas haciendas se desarrollaron desde el comienzo del virreinato hasta el siglo XX, ¿vale? En donde en el siglo XX se creó una ley agraria diferente y acabaron con las haciendas. Las haciendas hoy en día, las más bonitas, aún siguen en pie, ¿vale? Y se dedican pues principalmente al tema de turismo. Podéis visitar estas haciendas antiguas y yo he visto un par de haciendas aquí en Ecuador y se parecen mucho a lo que se llama en España cortijos. Los cortijos. Un cortijo es una hacienda, ¿vale? Son casas grandes que se encuentran principalmente en Andalucía, en mi tierra, y tienen gran cantidad de tierra. Tienen hectáreas y hectáreas. Una hacienda normal o un cortijo normal, pues tienes alrededor de 1000 hectáreas. 1000 hectáreas es una barbaridad, son 10 kilómetros por 10 kilómetros. O sea, imaginaos lo que se puede cultivar, plantar y de todo, ¿no? Pero eso es un sistema típico de Andalucía, ¿vale? Cuando llegaron los castellanos e invadieron Andalucía y se fueron los musulmanes, pues para repoblar el territorio, lo que se hizo fue hacer cortijos. Y estos cortijos principalmente están basados en el tema porcino, los cerdos, los chanchos. Nos dedicamos a los chanchos, a criarlos y luego después se venden y con ellos pues se hace el jamón, el chorizo, en fin, una serie de productos que si voy al Supermaxi pues me los encuentro. El jamón serrano, no sé, ¿habéis probado alguna vez jamón serrano? No he probado. Tú. Bueno, pues está muy rico. Ese que es el próximo premio para el quiz. No, el próximo premio ya... Bueno, venga, si queréis, el próximo premio compro... O un chimbolito, profe. Pero el próximo es este de aquí. No sé si lo veis. Es la que al final se muere Iron Man. Calla, hombre. Es Guerra Civil, tercera parte. ¿Vale? Parece que estoy acabando con todas las películas de superhéroes de mi colección. Bueno, pues nada, el próximo día... veréis, joder, es que vale $10. Esto ya no me vale nada. Ya se los llevo yo de aquí. Hombre, el jamón allí... Es que, claro, el jamón allí, ¿qué te vale? 3 euros, ¿no? La bandejita, ¿no? ¿Cuánto vale? 3 euros. Es que no vale 3 nada. euros hasta 5, pero dependiendo de la calidad, obviamente. Pero es que aquí vale ¿Y de qué $10. casa? Aquí vale $10 y la calidad es malísima. ¿Sabes? Pero es lo que hay. Es como el salchichón. Es que viene el peor salchichón. Bueno, pues todo eso viene de Andalucía. Venía de Andalucía. Luego después lo que pasa es que se industrializó en España y se fue para Cataluña. Pero antiguamente toda la producción ganadera venía de los latifundios del sur. Bueno, hemos hablado de las haciendas, que son componentes de un sistema comercial del sector explotador primario de la economía del virreinato de lo que hoy es Ecuador. Si os dais cuenta, yo siempre hablo de virreinato, porque en realidad era un virreinato, era un reino perteneciente a la corona de España.
como el virreinato de Sicilia, el virreinato de Castilla, el virreinato de Aragón. Existían una serie de virreinatos que estaban en unión a una corona. ¿Por qué nunca hablo de colonia? Porque vosotros habéis escuchado siempre colonia, el periodo colonial, la colonia, no sé qué. Porque la colonia no existía. La colonia era típico de los imperios francés y del imperio británico. Ellos llegaban a una serie de tierras y las expoliaban para llevarse las materias que a ellos les interesaban a la metrópoli. En cambio, en España no funcionaba de esa manera. Cada virreinato funcionaba de manera independiente, ¿vale? Y hacía pues, lo que a ellos les interesaba. Por eso vosotros nunca veréis en Estados Unidos construcciones anteriores al periodo de 1776, ¿vale? Porque pertenecían a una colonia. ¿Y por qué nosotros siempre hablamos de colonia y no hablamos de virreinato? Bueno, pues porque a partir del periodo borbónico, a partir del año 1700, hubo un cambio de dinastía. Se pasó de los reyes Austria, a los reyes borbónicos. Los Austrias se quedaron sin descendencia y los Borbones, que eran franceses, se quedaron con la corona de España y todo su virreinato. A partir de ahí fue cuando el imperio fue decayendo, fue perdiendo territorios constantemente. Y por eso nosotros hablamos de colonia, porque a partir de ahí todos los intelectuales que siempre estaban controlados por la corona, se empezó a hablar no de virreinato, sino se empezó a hablar de colonia, la colonia, el periodo colonial. Y desde el año 1700 hasta el día de hoy, pues han pasado 300 años, 400 años, y entonces pues esa palabra es la que ha quedado. Ha quedado la colonia, no el virreinato. Y toda la historia económica exterior del virreinato nos muestra que la minería fue el sector económico dominante en el siglo XVI y parte del siglo XVII. Y en el libro que he utilizado, que es la guía de la UTPL, pues me encanta esta frase que aparece. Dice, la conquista española de América no fue nunca una empresa comercial o agrícola, sino más bien se explicó por la obsesión de los conquistadores por el oro y la plata. Tócate los cuyolos. Vamos. Esto es, vamos, como decir que los españoles estaban ávidos de oro y que por eso explotaban a los pobres indígenas. Y cuando uno entra en internet, pues siempre se encuentran imágenes sobre qué malos eran los españoles y cómo mataban a los indígenas, cuando esto ya, esto es lo típico que a mí me decían al principio cuando llegaba aquí a Ecuador. Ah, eres español, ¿no? No, os robasteis la plata y el oro y violasteis a nuestras mujeres. Ya está. Ya contó la historia de España de 300 años en América. Bueno, lo que os puedo decir, uno, que en el primer periodo, en el siglo XVI y también parte del XVII, ¿qué se iban a llevar los españoles de América? ¿Las patatas? ¿Se iban a llevar las patatas? ¿Los tomates? Si se llevaban patatas y tomates, se hubieran podrido en el camino, como es lo que ocurría. Se podrían los alimentos. ¿Qué se iban a llevar? ¿Flores? ¿Se iban a llevar flores a España en el siglo XVI? Pues se llevaban lo que era realmente importante en aquella época. Y lo que era realmente importante en aquella época eran los minerales. Como ocurre hoy en día con los chinos. Los chinos, bueno, aquí los españoles fundían el oro y la plata y se la llevaban. Incluso existía una acuñación en Lima. Se acuñaban las monedas en Lima. Pero es que los chinos de hoy se llevan hasta las piedras, se llevan las rocas, se lo llevan todo. Y luego después ya lo tratan allí en China. Y luego después
Dice, no fue nunca una empresa comercial o agrícola. Falso. Es falso. Porque los españoles crearon una serie de empresas. Por ejemplo, los obradores que veremos luego. De tema agrícola, falso. Porque luego después la primera producción que se creó a nivel internacional fue el café, fue el tabaco, fue el cacao y se llevaban a la metrópoli y desde la metrópoli se enviaba al resto del mundo. Que luego después las personas que vivían en los virreinatos se dieron cuenta de que era más interesante enviar de manera ilegal el café, el cacao o el tabaco a empresarios británicos porque les salía más, más rentable, ganaban más dinero. Entonces hubo un mercado negro de café, de cacao, de productos de primera necesidad que se intercambiaban por productos elaborados de la metrópoli británica, como podía ser paños, como podía ser vajillas, como podía ser de todo tipo de productos que le interesaban a las personas que vivían en los virreinatos. Oye, si alguien no está de acuerdo o tiene otra opinión, me lo puede decir, que aquí estamos para opinar. ¿Qué os contaban en la escuela sobre este periodo? Ahí no era lo que, si no me equivoco, nos enseñaban de la mitad andina y la mitad obrera. Las Eran mitas. las peores. Ajá. Ahí. Otra historia, otra leyenda negra. Se dice que las mitas se utilizaban para las minas, ¿de acuerdo? Sobre todo, por ejemplo, en Potosí, ¿vale? Potosí es una de las minas de plata más grandes del mundo y pues los indígenas tenían que hacer la mita, que era, tenían que trabajar hasta la muerte en las minas. Bueno, pues finalmente nos damos cuenta de que ningún indígena entraba en las minas, sino que era mano de obra esclava. Y esa mano de obra esclava era negra, ¿vale? Por eso los españoles en estos territorios utilizaban mano de obra negra. ¿Por qué no se podía utilizar a los indígenas? ¿Tú nunca te lo has planteado? ¿Por qué no se podían utilizar a los indígenas? ¿Por qué estaba prohibido esclavizar a los indígenas? ¿No? No. Bueno, pues primero, porque existió, fíjate, en el siglo XVI, al principio del siglo XVI, en el testamento de Isabel la Católica, que fue la reina que descubrió América, que no se podía, en el testamento dijo que no se podía esclavizar a los indígenas, que eran tan vasallos como los castellanos. Eso por un lado. Entonces los españoles dijeron, ostras, que no se puede esclavizar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues crearon un sistema que, ay, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Era un sistema de vasallaje en el cual los indígenas tenían que trabajar de gratis, por así decirlo, para los españoles. Y ese sistema, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, si eso os lo digo el próximo día. Ay, ¿cómo se llama? Un sistema de... Ay, espérate, lo voy a buscar por internet. Un momento, lo voy a buscar por ahí. Que lo hizo Fray Bartolomé de las Casas. No sé si os suena el nombre. Fray Bartolomé. Ah, sí me suena, sí me suena. 1, 2, 3, Google. Fray Bartolomé de las Casas. Él estaba en contra de este sistema y por él, pues los españoles también se quedaron sin este sistema. Encomiendas, aquí está. Se llamaban las encomiendas.
Los españoles, cada vez que llegaban a un territorio, como no podían esclavizar a la población, creaban encomiendas. Pero finalmente, por culpa de por culpa o gracias a Fray Bartolomé de las Casas, el sistema de encomiendas también desapareció. ¿Vale? Por lo tanto, no se podía utilizar mano de obra indígena. El tema de las mitas tenía que ver con que tanto los españoles como los indígenas tenían que pagar sus impuestos. Y muchas veces los indígenas no tenían dinero, no tenían nada con qué pagar. Entonces pagaban con su trabajo. Y por eso se creaban las mitas. Era una forma de pago con trabajo. No con comida, no con dinero, sino con trabajo. Eso eran las mitas. No sé si ha quedado resuelta tu duda, Mateo. Sí, pero ellos pagaban con trabajo, pero no era porque los mismos españoles o sea, como que lo ponían. Aquellos indígenas, porque existían caciques que eran indígenas. Un cacique indígena no se iba a trabajar a ninguna parte, ni a un latifundio, ni a una hacienda, ni a una mina, sino que pagaba en dinero y se acabó. Había otras personas que tenían tierra y pagaban con productos. Había otros que pagaban con animales, pero el que no tenía nada con qué pagar, pagaba con su trabajo. Pero lo mismo que tenía que hacer un español. Entonces parece como si solamente tenían que pagar los indígenas. No, no es cierto. Un hijo de español que vivía en Latinoamérica, en cualquier virreinato, tenía que pagar sus impuestos. ¿Vale? Y el proceso de independencia de toda Latinoamérica se da por ese hecho. Los criollos se llaman, que eran los hijos de los españoles, durante el siglo XVIII y siglo XIX, lo que se hizo es que el quinto real aumentase. O sea, que el dinero que se enviaba a España aumentase. ¿Te suena la revolución de las cábalas que ocurrió en Quito? Eso sí no he escuchado. Bueno, pues hubo una serie de revueltas en Quito anteriores a la independencia y se debía a que se tenían que pagar más impuestos. Los criollos no estaban dispuestos a pagar tanto dinero y finalmente lo que se hizo fue un proceso revolucionario de independencia. Pero no tenía que ver por la explotación de los españoles, sino tenía que ver que no querían pagar más impuestos ni que se enviasen esos impuestos a España. Y ese fue el inicio de la independencia de Latinoamérica. Bueno, como hemos dicho, es importante las explotaciones mineras. Bueno, pues fue la actividad central sobre la que se articularon los procesos territoriales, económicos y sociales en la futura Ecuador. Las primeras minas que se explotaron fue entre 1538. ¿En qué año os he dicho que llegó Pizarro al imperio inca? 500. 438. No, 1538. O sea, el mismo año que llegaron los españoles, crearon las minas. 400, 1400, dije. No, pues 1538. En 1438 los españoles no habían llegado ni a América. La llegada de los españoles fue en 1492, que fue cuando Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe. 1519 fue cuando llegó Hernán Cortés al Imperio Azteca. Y en 1538 fue cuando llegó Pizarro al Imperio Inca. Pues el mismo año que llegaron los españoles fue el mismo año que empezaron a crear las minas. ¿Eso qué quiere decir? Pues primero, que el Imperio Inca no duró ni un día, sino que fue un desastre tras otro para el Imperio Inca.
porque primeramente el primer día que se conocieron, Pizarro y Atahualpa, fue apresado Atahualpa, y a partir de ahí fue desastre tras desastre para los incas. También cayó muy rápidamente, no porque los españoles tuvieran unas armas maravillosas. Los españoles tenían trabucos y tenían espadas, no tenían AK-47, ni tenían bazookas, ni nada por el estilo. Y vamos, 200 españoles contra un imperio de 2 millones o 3 millones de personas, pues dudo mucho que pudieran hacer nada. Lo que ocurrió también es que, no sé si sabéis que Atahualpa llegó al poder tras una guerra civil con su hermano Huáscar, y los que estaban con Huáscar se pasaron inmediatamente a Pizarro. Incluso Pizarro se casó con la familia de Huáscar, y la mayoría de los soldados españoles que iban con Pizarro se casaron con familiares de Huáscar. No sé si conocéis una persona que se llama Garcilaso de la Vega. ¿Os suena? Garcilaso Sí, pero es un poeta y escritor peruano. Bueno, pues su padre era un soldado español y su madre pertenecía a la dinastía de Huáscar. ¿Vale? Pero bueno, que yo entiendo por qué toda la familia de Huáscar se pasó al bando español. Porque Atahualpa, una vez que llegó al poder, acabó con Huáscar y con toda la familia directa de Huáscar. Todas sus mujeres y todos sus hijos fueron asesinados. Entonces, como tú comprenderás, todos los nobles y toda la familia que quedaba de Huáscar odiaba a muerte a Atahualpa. Por eso también se dice que el nombre de Atahualpa no es Atahualpa. ¿Sabíais eso? ¿Qué? Que no se llamaba Atahualpa. ¿Eh? Ah, sí, correcto. Bueno, lo podéis buscar por internet. Si ¿Pero qué ha no, pasado? si no me creéis. Porque Atahualpa significa algo de no sé qué, de pollo. Un pollo. Como que gallina, algo así, que ese no era el nombre, que le habían denominado Atahualpa porque fue un cobarde, algo así. En realidad fue la familia de Huáscar, que él tenía otro nombre, pero le llamaron Atahualpa para ridiculizarlo, ¿vale? Y los españoles pues escucharon Atahualpa, pues ya está, pues se llamaría Atahualpa. O sea, no fue una cuestión de los españoles, de los cronistas españoles, sino fue una cuestión de la familia de Huáscar, que le cambió el nombre para ridiculizarlo. Y por cierto, uno de esos cronistas era Garcilaso de la Vega, que ya os digo que era familia de Huáscar directa. Por lo tanto, él fue uno de los que le cambió el nombre a esta persona. Es como lo del tema del nacimiento de Atahualpa. ¿Sabéis la historia del nacimiento de Atahualpa, no? Comente, profe. Pues que hay algunos cronistas que dicen que Atahualpa nació o en Cuenca, que se llamaba Tomebamba, o en Quito, ¿vale? Y hay otros autores que afirman que Atahualpa nació en Cusco, que era donde nacía toda la familia de la realeza. Bueno, yo creo que esto se debe a una cuestión también de, por así decirlo, de realeza. Si tú dices que Atahualpa nació en Tomebamba o nació en Quito, le quitas el poder que tenía Huáscar, que sí nació en Cusco. Y entonces hay mucha gente, sobre todo muchos autores ecuatorianos, que dicen que Atahualpa nació en Quito o en Tomebamba, en la actual Cuenca, por un sentimiento también nacionalista. Si tú dices que Atahualpa nació en lo que será en un futuro, 500 años después,
Ecuador pues, le estás dando un sentimiento nacionalista. Yo creo que a vosotros os habrán explicado en la escuela que Atahualpa nació en Quito, ¿no? ¿O en Cuenca? Sí, en Quito, creo, si no me equivoco. En Quito. Bueno, pues los autores peruanos dicen todo lo contrario, que nació, que si era de la nobleza, tuvo que nacer en Cusco. Bueno, en fin, son esas cosas que no se ponen de acuerdo los historiadores, pero que forma parte de la historia. Bueno, pues ya os digo que en el mismo año que llegaron los españoles al Imperio Inca, al Tahuantinsuyo, se crearon las primeras minas. Una de las primeritas fue la de Santa Bárbara, que está cerca de la ciudad de Cuenca. Ahí he estado yo, en Santa Bárbara. Y aparte mi familia de España es de Santa Bárbara también. Así que probablemente algún antepasado mío estuvo por aquí, o alguien de mi pueblo. ¿Por qué? Porque siempre se ponía el nombre de la ciudad de donde eran los conquistadores. Por ejemplo, Loja se llama así por Alonso de Mercadillo, que era de Loja. Zamora, porque había un conquistador que era de Zamora. Hay una Sevilla en Ecuador, porque el conquistador de turno era de Sevilla. ¿De acuerdo? Zamora, Cuenca, en fin, Valladolid, me parece que también existe una Valladolid en Ecuador, pues también, porque era de Valladolid el conquistador. Bueno, pues la de Santa Bárbara está cerca de la ciudad de Cuenca. El cerro de Nambija, fijaos qué curioso. Nambija todavía se sigue explotando a día de hoy, ¿vale? Bueno, pues Nambija fue en 1549, que se encuentra en Zamora Chinchipe. Las de Zaruma están en la provincia del Oro en 1557. Pero de estas tres, la que generó mayor dinamismo económico y comercial fue la de Zaruma. ¿De acuerdo? Durante el siglo XVI, el aporte de los súbditos a la corona española fue el impuesto del quinto real, el 20% del total de la explotación, pagado por las minas. Dice, el 80% eran utilizados por los virreinatos para cubrir los costos de la construcción de caminos, de la construcción de puertos y todo lo relacionado con la administración pública. ¿Qué quiere decir eso? Que de todo lo que se recaudaba, el 20% se iba para España, pero el 80% se quedaba aquí en Ecuador. ¿O cómo creéis que se construyó la iglesia de los jesuitas? ¿O cómo creéis que se construyó la catedral? ¿O cómo creéis que se construyeron las carreteras? Con el Cusqui. ¿Y el Cusqui de dónde salía? Pues de la población que vivía en el lugar. España nunca iba a invertir dinero, no iba a enviar dinero a Ecuador. Era al contrario, ¿vale? Ese dinero se utilizaba de la recaudación de impuestos que tenía Ecuador. El virreinato. El virreinato del Perú y luego después el virreinato fue la Real Audiencia de Quito. Sobre el tema de las haciendas, que ya os he dicho que son casas antiguas, muy bonitas, en donde vivían los señores, se especializan y consolidan en el siglo XVIII de acuerdo a las posibilidades de producción de las regiones. En la sierra, sobre todo en la Sierra Norte, se especializaron en obrajes. ¿Y qué es un obraje? Pues es la creación de textiles, ¿vale? Debido a la demanda de textiles quiteñas en Lima. O sea, todo lo que se producía en la Sierra Norte de Ecuador, de lo que es actualmente Ecuador, se iba a parar a Lima, ¿vale? A mediados del siglo XVIII disminuyó por el incremento de complejos obreros en Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que la producción de telas disminuyó porque en Perú se crearon obrajes. La expulsión de los jesuitas, es una compañía religiosa, en el siglo XVIII supuso un mayor poder y estabilidad para estos terratenientes, porque al expulsar a los jesuitas, todas las tierras
se vendieron y pasaron a caciques en el territorio, ¿vale? Pues sus numerosas haciendas pasaron a ser realengas y fueron adquiridas por particulares. Estas haciendas en el siglo XVIII hasta el siglo XX no se pudieron vender, ¿vale? Y es una ley agraria que hubo en el siglo XX en donde estas tierras que no estaban sin explotar pasaron a manos de otras personas. En la Sierra Sur, que comprende Cuenca y Loja, las haciendas se especializan en producción de caña de azúcar, vacunos y mulares. Mulares es burro, mula, caballo, que se venden en el norte del Perú, ¿vale? Las haciendas de la costa ecuatoriana, bueno, pues las reformas borbónicas, ya os he dicho que a partir de 1700 hubo un cambio de dinastía en España y la demanda internacional estimularon el cultivo del cacao en Guayaquil, en toda la zona de la costa. Las reformas mencionadas incluyeron la liberalización del tráfico marítimo entre México y Guayaquil. ¿Esto qué quiere decir? Antiguamente el tráfico iba directamente a la metrópoli, pero a partir del siglo XVIII se liberalizó. Entonces la producción podía ir a otras partes. Entre 1774 y 1789. La apertura del comercio directo entre Guayaquil y España y la reducción de aranceles de explotación que pagaba el cacao guayaquileño. ¿Qué es lo que pasó en este periodo? Primero, estas haciendas se especializaron en el cultivo de cacao y este cacao tenía más puertos a los que se podía enviar ese cacao y aparte los impuestos sobre el cacao descendieron. Entonces lo que se creó fue un boom cacautero. Se produjo más cacao para venderlo en el mercado internacional. Y aquí tenemos, si os fijáis bien, dónde se encontraban las haciendas en Ecuador. Las de obraje, ya os he dicho que es de telas, estaban en el norte, en la Sierra Norte. Las de ganaderas, vacunos y mulares en la zona sur, en la Sierra Sur. Existían en una explotación de cascarillas, principalmente en Malacatos y en Loja, y en Vilcabamba, perdón. Luego después cultivo de cacao en la zona de Guayaquil y haciendas cacaoteras también en la zona de Guayaquil. Y si os fijáis bien, la parte del oriente estaba sin explotar. Estaba sin explotar y no existía población. No existía población, quiero decir, española ni criolla. ¿Por qué? Pues porque era un territorio inhóspito para esta población y existía población que era bastante guerrera. Por ejemplo, estaban los guaraní, estaban los shuar, que cada vez que veían un casco metálico disparaban a matar, ¿vale? Por lo tanto, la zona del oriente no fue conquistada nunca. Esta zona del oriente fue a partir, fijaos bien, de los años 40 del siglo XX cuando empezó a conquistarse. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Ecuador, a partir de su independencia, tuvo una serie de conflictos tanto por el norte como por el sur. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tuvo problemas de limítrofes con Colombia y con Perú. Ecuador, en papel, tenía todo el oriente y más allá. Llegaba a su frontera hasta Perú. Pero eso era en papel. En realidad no existía ninguna ciudad. No existían carreteras. No existían ni colonos. No había nada que dijera que eso pertenecía a Ecuador. Tan solo en papel. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues los peruanos hicieron una guerra
y se quedaron con todo el oriente de Ecuador, ya que no existían ni cuarteles en la zona del oriente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Durante los años 40 hubo una guerra con Perú y se perdió ya definitivamente todo el oriente, se crearon las nuevas líneas y esas nuevas líneas, el gobierno de Ecuador pensó que los peruanos podían volver a intentarlo. Y bueno, ya lo intentaron varias veces durante todo el siglo XX, después de los años 40. Entonces lo que se crearon fue zonas militares en el oriente. Cuando los militares creaban una base, luego después venía gente, pues por ejemplo, para temas de comida, para temas de alimentación, y entonces se creaban pueblos en el oriente. Y es así como, a partir de los años 40, se crearon pequeños pueblos que fueron cada vez más grandes, y fue así como se conquistó el oriente. No sé si tenéis alguna duda o alguna cuestión. ¿Ninguna? Pero esto no lo han explicado en las escuelas. Entonces, ¿qué historia habéis dado vosotros de Ecuador? ¿No? ¿Nunca habéis dado la historia de Ecuador? No, A Liz. mí me dieron nomás en la escuela porque cuando entré al colegio yo estaba en el bachillerato internacional y nos daban solamente contenidos del siglo XIX y cosas así. ¿Y anterior al siglo XIX nunca os explicaron nada? No. O sea, vosotros veis español por ciencia infusa, ¿no? O sea, solo nos explicaron lo de la conquista española, pero que llegaron los españoles, nos conquistaron, mataron a Atahualpa, se robaron el oro y desde ahí empezó en los virreinatos y todo eso. Pero nunca así a profundidad. Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, a mí otra cosa que... A mí cada 12 de octubre paso todo el día escribiendo por internet. Desmintiendo todas las mentiras que se dicen de los españoles, ¿no? Pues me enfada mucho, ¿no? Que la gente que no sabe nada de historia empiece a decir, sí, porque nos robaron, matasteis a todos los hombres. Pero bueno, vamos a ver, si el 80% de la población ecuatoriana es mestiza, ¿de qué me estás hablando? Sí, matasteis a todos. Bueno, si se mató a todo el mundo, eso fue en Canadá y en Estados Unidos. En Estados Unidos tú no verás un indio Sioux o Cheyenne. O sea, existen poquísimos. El 0,030 y tantos % es población indígena. El resto son todos europeos que emigraron hacia Estados Unidos. Y la población negra que hay en Estados Unidos es la población esclava que se encontraba principalmente en las colonias del sur. O sea, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿por qué existen los shuars? ¿Por qué existen los saraguros? Ostras, pues porque la corona española vivía de ello. A los españoles no les interesaba acabar con toda la población. Al contrario, les interesaba que trabajasen y que se desarrollasen económicamente para luego después cobrarles los impuestos. O sea, eso es lo que le interesaba al gobierno español. No le interesaba acabar con la población. Y entonces te quedas así como un poco asombrado de cómo han contado la historia, cómo manipulan para que no se sepa realmente la verdadera historia. Ni de España, ni de Latinoamérica, ni de nada, sino una visión anglosajona del mundo, ¿vale? Para ellos poder pues seguir dominando. A mí, cuando era pequeño, me enfadaba mucho porque yo siempre que veía películas de piratas, los malos siempre eran los españoles.
cuando realmente los malos eran los piratas, los que asaltaban los barcos y atacaban y mataban a las personas. Pues no, las películas de Hollywood, los piratas son buenos. Y a día de hoy todavía siguen siendo buenos. No sé si ya habéis visto las películas de Piratas del Caribe. Pues los piratas son los buenos, los malos son los españoles. Entonces, pues bueno, mejor me callo porque si no me voy a saltar más de lo que estoy. Bueno, pues desde mediados del siglo XVII hasta la segunda década del siglo XVIII, en América la producción para la exportación de bienes primarios fue estimulada por España mediante instrumentos de política fiscal. Y principalmente era tema de minería, pero ya os digo que de aquí salía los minerales ya incluso acuñados. O sea, salía el oro y la plata acuñados. No se llevaban nada más. El tema de la caña de azúcar es falso porque en realidad se llevaban el azúcar. Las cañas no les interesaba a los españoles. Les interesaba el azúcar. El azúcar era un producto que todo el mundo lo compraba. O sea, era increíble en los precios que tenía el azúcar. Entonces, era un producto estrella, pero no era la caña de azúcar, era el azúcar. El café, el cacao y el tabaco. Si os fijáis bien, estos productos agrícolas estaban ya tratados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no era caña de azúcar, sino era azúcar. El café ya estaba seco y listo para triturar y hacer café. El cacao también estaba seco para triturar, mezclarlo con azúcar y leche y crear el chocolate. Y el tabaco ya estaba seco y listo para fumar. ¿Vale? O sea que el valor añadido se creaba ya en los mismos virreinatos. No se exportaba, por ejemplo, en el caso de la minería, la piedra en sí y luego después ya se trata para sacar los minerales, o la caña de azúcar, o los granos de café, o el cacao sin tratar, o el tabaco sin secar. Es en la zona donde se originó el boom y época cacaotera desde 1860 a 1920, aunque su importancia en las economías del litoral data de décadas anteriores, como hemos visto, hacia 1600, la recolección y explotación del cacao constituía uno de los rublos importantes de la actividad de la antigua provincia de Guayaquil. En este territorio también se producía cacao, tagua. ¿Sabéis lo que es tagua? La tagua no es como esa pepita de aguacate. Correcto. La tagua son esas pepitas que veis ahí en la imagen, que lo tienen las palmeras y que lo llaman el marfil vegetal. Y con eso pues se hacen figuritas, se hacen cuentas para las mujeres, se hace un montón de cosas. El tema de la cascarilla, que ya os he hablado, el azúcar, los cueros, el café y los sombreros de paja. Fijaos, sombreros de paja ya. Se cuenta, ¿sabéis por qué se llama Panama Jack? Los sombreros de paja. ¿Y no lo llaman sombrero de paja? ¿No lo sabéis? Eso siempre quise saber, no lo sabía. Ah, pero no lo sabéis. Menudos ecuatorianos estáis hechos. O sea, no sabéis nada de la historia de vuestro país. Bueno, Panama Jack se llama así a los sombreros de paja toquilla porque cuando se empezó a construir el canal de Panamá, allá a principios del siglo XX, los Estados Unidos, que eran los dueños del territorio, fijaos qué gracioso, se hizo que Panamá se independizara de Colombia, ¿vale? Para luego después los Estados Unidos tener dominio sobre ese territorio. Una jugada estupenda. Bueno, pues estaban creando el canal de Panamá para no dar la vuelta a toda América y esto beneficiaba principalmente a los Estados Unidos para conectar la costa este de los Estados Unidos con la costa oeste de los Estados Unidos
Y en vez de cruzar toda América, tendría que hacer por el sur, por Chile y por Argentina, pues ellos pensaron que iban a independizar un territorio que a ellos les convenía, que era el territorio de Panamá, para luego después crear el Canal de Panamá. Bueno, pues necesitaban sombreros. Y en vez de hacerse sombreros en Panamá o en Colombia, compraron a raudales los sombreros de paja toquillas porque eran de buena calidad y duraban más que los sombreros que había en la zona. Y por eso lo llamaban Panama Hat. Panama Hat. Y los sombreros de paja toquilla, desde el principio del siglo XX, se les llamó Panama Hat. ¿Lo sabíais? La ¿Aló? verdad es que yo desde pequeño crecí con el término sombreros de paja toquilla. Creo que por eso es lo que no sabía. Pues el sombrero de paja toquilla, bueno, no sé si sabéis, pero se vende en todo el mundo. Vais a cualquier aeropuerto y de toda Latinoamérica, en México, en Cuba, bueno, en Cuba no, por el problema de que es un país pobre, ¿no? Por culpa de la intervención de los Estados Unidos. Pero en todos los aeropuertos encuentras sombreros de paja toquilla, incluso en España. Lo que pasa es que en España te vale un sombrerito de esto, te vale 100 euros. Y luego después aquí yo lo compré en una fábrica en Santa Bárbara, allí en Cuenca, y me salió por 15 dólares. O sea, imaginaos, el mismo sombrero. Es lo que tiene el valor añadido. Bueno, pues además de los sombreros de paja toquilla, hay un mercado internacional para todos estos productos. Y estamos hablando desde antes del siglo XIX. La Real Audiencia de Quito se caracterizó por ser agroexportadora, concentrando la producción en la zona de costa y relegando el papel de la región sierra. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la zona de la costa se desarrolló más que la zona de sierra y que la zona del oriente, pues porque tenían puertos marítimos desde donde se enviaba la producción de cacao principalmente al resto del mundo. ¿Y qué pasaba con Loja? Bueno, pues Loja se constituyó en un punto clave en la ruta comercial que vinculaba Lima con el área nuclear de la Audiencia de Quito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que era una zona de paso. Loja era una zona de paso entre Quito y Lima. Y existían transportes de textiles, como ya hemos dicho, los obrajes estaban en la Sierra Norte y se distribuían a Lima y otras mercaderías en el siglo XVIII. También con la explotación de la cascarilla desde Loja, los bosques de cascarilla se encontraban en Malacatos y en Vilcabamba, se transportaban a los puertos peruanos de Tumbes y Paita, con destino final a España. Fijaos qué curioso, nosotros tenemos los puertos de Guayaquil o Puerto Bolívar, pero no. Los productos lojanos se enviaban a puertos peruanos. Como antiguamente era un solo reino, pues no había problema. ¿Cuál ha sido el problema de Loja? Que Loja, a partir de su independencia y a partir de la independencia de Perú, esa comunicación que tenía con los puertos peruanos desapareció. Y por eso Loja tiene un mayor retraso que, por ejemplo, que Cuenca. ¿Por qué Cuenca sí que se fue desarrollando? Bueno, pues Cuenca se desarrolló porque también se dedicaba al tema de la cascarilla. Primero, porque los comerciantes eran los propios cuencanos, mientras que aquí en Loja los comerciantes eran piuranos, de Piura, de Perú. Entonces, el valor añadido no se quedaba en Loja, mientras que sí se quedaba en Cuenca. Y luego después también
Porque los sistemas de comunicación de Loja desaparecieron con la independencia de Perú y de Ecuador. Ya no existía una comunicación entre estos dos territorios. Entonces, Loja no se pudo desarrollar, pero sí Cuenca. ¿Por qué? Pues porque el ferrocarril sí que llegaba a Cuenca. Entonces, los productos de Cuenca llegaban a los puertos de Guayaquil y se difundían a nivel internacional. Mientras que aquí en Loja, pues ya no existía esa comunicación. ¿Entendéis la diferencia de por qué se desarrolló más Loja que Cuenca? ¿Aló? ¿Hay alguien? ¿Más Sí, Loja que Cuenca o más? Hay más Cuenca que Loja, perdón. Ah, sí, sí, licenciado. O sea, no es una cuestión de que los lojanos fueran menos trabajadores o cualquier cosa que he escuchado yo, sino es por una cuestión principalmente de comunicación. Loja ha estado más incomunicada que Cuenca. Por eso Cuenca se ha desarrollado mucho mejor y mucho más, y tiene más población y tiene más industria y tiene más de todo que Loja. Loja tiene un problema de comunicaciones. No sé si habéis ido por la carretera de Loja a Cuenca. Sí, Sí. Es un desastre. Es un desastre. vale. Hay partes de carreteras que están hundidas, que están caídas, que no existen. O sea, es un peligro ir por esa carretera. Y la gente, los lojanos siempre me dicen, no, hombre, pero si está muy bien, la carretera está muy bien. ¿Qué va a estar bien? Es un desastre. ¿Queréis desarrollaros como provincia? ¿Queréis desarrollaros como ciudad? Hay que desarrollar las comunicaciones. Hay que hacer carreteras y hay que hacer autopistas y tiene que llegar el ferrocarril a Loja. ¿Para qué? Pues para distribuir los productos, para que la gente visite la ciudad. Lo que no puede ser es que las carreteras sean malísimas. Yo he estado visitando el norte, el centro y el sur de Ecuador y las peores carreteras se encuentran en el sur de Ecuador. ¿A quién pertenecen las carreteras? ¿Al gobierno nacional o a quién? ¿Quién tiene que arreglar las carreteras? O sea, se supone que el gobierno, pero Se siempre supone que los... dicen que van a arreglar y luego desaparece la plata y dicen, y tampoco hay obra, entonces se acabó. O también solo se ponen a arreglar cuando toca elecciones para que digan que ya hicieron algo y justificar Dentro todo. dentro de las ciudades, pues los municipios, me imagino que se encargan del Pero, arreglo de las calles, pero fuera es el gobierno, en las carreteras interprovinciales. o sea, que el gobierno nacional es el que tiene que hacer las carreteras. A mí alguien me dijo que eran los cantones o que eran los gobiernos provinciales los que se dedicaban al tema de carreteras. ¿Es eso cierto? No estoy seguro, licenciado. Bueno, Yo Tampoco, lo que tenía entendido era de que cada municipio, o sea, de cada provincia se encargaba de su provincia. ajá. Y, y tal vez, o sea, los fondos se lo pedían al Estado. O el Estado les daba fondos. Bueno, eso no tengo entendido. Bueno, pues que sepáis que si Loja ha perdido todo el esplendor que tenía, principalmente es por el tema de las independencias, porque Loja era un territorio que siempre era de camino a Quito, de camino a Lima, que su producción iba a los puertos de Perú, no a los puertos de Ecuador, porque estaba más cerca. Y todo esto, pues con el deterioro de las infraestructuras de carretera, lo que ha hecho, y la no llegada del ferrocarril, lo que ha hecho es que la provincia de Loja sea más pobre que otras provincias de Ecuador. ¿Vale? Fijaos bien en la imagen de la derecha y en la imagen de la izquierda.
¿Sabéis lo que está en la imagen de la derecha? La primera imagen ¿Cuenca? es Santo Domingo en otras épocas. Sí, correcto. Fijaos bien que la imagen de la izquierda es Santo Domingo. ¿Y la imagen de la derecha? La catedral, sí, ¿verdad? ¿La catedral de dónde? De aquí, no sé. De Cuenca, es la plaza de la catedral de Cuenca. Imaginaos cómo era Cuenca, lo llaman la Atenas de Latinoamérica. O sea, imagínate. Y lo que está a la izquierda es Santo Domingo, la plaza de Santo Domingo con la iglesia. Que si os fijáis bien, se ve un poco la pobreza. Uno se ve el esplendor económico y en el otro se ve la pobreza que tiene la ciudad. Y todo es por culpa del tema de los intermediarios, por culpa del tema de las comunicaciones, por todo eso. Cuenca está mucho más desarrollado económicamente que Loja. Dice, mientras que Loja en la época de bonanza se produjo entre 1750 y 1775, ¿vale? Ese fue el periodo de bonanza de Loja. En Cuenca ocurrió desde 1775 a 1783. En Loja, la explotación de la cascarilla estaba controlada por comerciantes piuranos, que todos pertenecían al mismo reino. Pero cuando se hizo las independencias, un piurano se convirtió en un peruano y un lojano se convirtió en un ecuatoriano. En Cuenca, los comerciantes locales tenían un mayor grado de autonomía por contar con un capital propio. Mientras en Loja los beneficios obtenidos fueron bastante limitados, por no decir pocos o ninguno, en Cuenca se produjo un despegue económico. Bien, pues vamos a ver los tres modelos. ¿Cómo vais de tiempo? ¿Estáis cansados? Mira, terminamos en media hora. ¿De acuerdo? ¿En serio? Profe, o sea, de aquí en media hora Venga. ya acabamos la clase y el quiz. Venga, en 15 minutos me avisáis para yo parar de hablar y preparamos el quiz. Ay, no, pero sí, es que el quiz lo tenemos que hacer completo. O sea, porque si no va a haber preguntas que no sepáis responderlas. Porque Ya es se de quedó todo el para tema. la próxima Otra clase, clase. profe. Ajá. ¿Cómo? Ya se quedó para la próxima clase. Ya nada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir explicándolo tranquilamente y si llegamos a finalizar, hacemos el quiz y si no, pues para la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Aló? De acuerdo, licenciado. Vale. Sí, pero Vale. perdón. Bien. Bueno, pues los tres modelos ya os he estado comentando, que es el modelo agroexportador, que la estructura económica que predominó en Ecuador desde mediados del siglo XIX, esto es mentira, porque el modelo agroexportador es desde el comienzo del virreinato y yo creo que hasta día de hoy sigue siendo el modelo principal, o sea, no es un modelo que haya desaparecido. Ecuador es un país eminentemente agroexportador y lo sigue siendo, ¿vale? ¿O es que somos ahora mismo un país industrial y a mí me he equivocado, me he perdido? No, Ecuador sigue siendo un país totalmente agroexportador. Lo que pasa es que los autores siempre dicen que este modelo empieza a mediados del siglo XIX, a partir de 1830 hasta 1920. Pero eso es una falacia. En realidad es desde mucho antes hasta el día de hoy. Bueno, tuvo su eje en el sector primario explotador y se basó principalmente en el cacao. Pero que esto es una falacia porque a partir de los años 50 el cacao desciende y es el banano el principal producto agroexportador. ¿Vale? Alrededor de su cultivo, su cosecha, su comercialización, se conformó un núcleo que concentró a comerciantes, exportadores, banqueros, quienes detentaron el poder económico como político. A partir de los beneficios que dio el cacao, se generó un grupo dominante
que fue el que impuso a sus políticos, el que creó las infraestructuras desarrolladas para que el cacao se exportase aún mucho más. Pero también lo que creó fue más miseria para la población, ¿vale? La población estaba dividida entre aquellos que eran dueños del cacao y aquellos que trabajaban el cacao por un mísero sueldo. ¿De acuerdo? Y lo que yo digo es, teniendo cacao desde siempre, ¿por qué no crearon el chocolate? Fábricas de chocolate. Hubiera sido un boom. O sea, se hubieran invertido en investigación y desarrollo para crear el mejor chocolate del mundo. Pues no. Os dedicasteis a exportarlo y nada más. Son esas cosas que no entiendo. Bueno, ahora últimamente yo he visto chocolate que es ecuatoriano, el Pacay. No sé si lo habéis probado, está riquísimo. Sí, Sí. pero ahí va lo de que nosotros mismos no compramos nuestro propio producto. Seguimos comprando Kinder, Ferrero, todo menos Pacari. Es verdad, porque si tú vas a un supermercado te puedes encontrar chocolate belga, chocolate suizo, el Milka, y luego después chocolate norteamericano, el Emanens, bueno, hay un montón. El Milkleys, hay de ¿El todo. Galac de dónde es? Disculpe. ¿En dónde? ¿Cuál? El Galac. El Galac. ¿Es de acá de Ecuador? Yo pues no tengo ni idea. A ver, ¿cómo se escribe? Escríbelo en el chat. El G-A-A-Y. maniche es ecuatoriano. O ¿Es sea, ecuatoriano? el maniche es ecuatoriano. Hombre, el manicho sí, Sí, el pero manicho sí es el ecuatoriano. Galac. A ver, vamos a ver. Vamos a buscarlo por internet. Galac. O sea, yo no sé mucho de allá por lo mismo que no vivo allá, nunca he vivido allá, pero El Galac es de la Galac empresa siempre, de Nestlé. siempre Y hemos Nestlé consumido. es empresa ecuatoriana. Y A ver, el a ver. manicho es, a ver, ya, el Galac es de empresa Nestlé, como otros productos como la leche para bebés o otros chocolates. Y Nestlé es empresa ecuatoriana. Y el manicho es de la empresa Universal, que también es empresa ecuatoriana. Son los únicos. Pero Nestlé no es empresa ecuatoriana. Nestlé no es ecuatoriano, es suizo. No, es suizo. No. Es de Europa, algo así. Nestlé es Galac. Aquí está Nestlé. A ver, chocolate individual, tal. Vamos a poner origen. Chocolate blanco, Suiza. introducido por primera vez en Suiza, pocos años después de la Primera Guerra Mundial. Primero fue un producto de compañía Nestlé. Vale, Nestlé es suizo, no es ecuatoriano. Que tenga fábrica en Ecuador, hombre, claro, es que si yo soy un suizo y yo me dedico al tema este del chocolate, si tengo el cacao en Ecuador, pues claro, yo monto una fábrica en Ecuador y me sale más barato y consigo más valor añadido. Pero los beneficios de Galac, de la empresa Nestlé, no van a ir a parar a Ecuador, sino van a ir a parar a Suiza. Creo que, o sea, Manicho sí es ecuatoriano. Venga, y vamos a ver Manicho. netamente la Universal también es, creo que es empresa ecuatoriana la Universal que hace el chocolate, Manicho. Se llama, a ver, dime. Manicho. Así que tal como se Manicho. Ah, Manicho. Vamos a ver, ¿de dónde es Manicho? Sí, grandes marcas de Ecuador. Es una empresa ecuatoriana. Y creo que gana bastante. Fundada en 1889. Pero si entonces Nestlé es de Suiza, porque muchos productos, supongamos como el tango, el chocolate tango, Sí. son, supongamos,
o sea, son como dulces de aquí de Ecuador, o sea, de Ecuador. O sea, la gente es como, supongamos, si yo quiero coger y llevar dulces de aquí de Ecuador a otro país para que prueben, solo por decirlo así, el tango es uno de ellos. ¿Y el tango está hecho por Nestlé? Sí. Pues es una empresa que compró una empresa suiza. A lo mejor en un principio Tango era una empresa ecuatoriana, pero en algún momento se vendió y se vendió a una empresa internacional y esta empresa internacional es suiza. Por lo tanto, los beneficios de Tango van a Suiza, no van a Ecuador. Vamos a ver Manicho. Varios éxitos, marca de chocolate, la más querida, Manicho, tal y cual. Desde entonces Manicho es reconocido por perfecta combinación de chocolate y maní. Ajá, está presente en muchas ocasiones. Ajá, la trayectoria de Manicho. Actualmente la marca líder en categorías de chocolate a nivel nacional y también más recordada entre jóvenes y adolescentes. Ajá, la Universal continuará trabajando tal y cual. Pues sí, Manicho es una empresa ecuatoriana. Parece ser que todavía no la han comprado nadie, por lo tanto, pues nada, es una empresa líder en chocolate y maní. Y parece ser que les va bien y han creado nuevos productos. Chocolate blanco, chocolate negro, incluso polvo de maní. En fin, esta sí que es una empresa ecuatoriana. Se ha dedicado a crear nuevos productos y la verdad es que le va bien. Mira, tiene Manicho galleta. Qué rico. Sí, yo que no desayuno. Y en sí, este chocolate es súper bueno, súper bueno. O sea, si usted compara el sabor de este chocolate con uno literal de Nestlé, sí hay una gran diferencia y sí es rico. Entonces ahí es uno cuando se da cuenta de que si Ecuador puede hacer esto, ¿por qué no lo hace con otras cosas? Claro, claro. Pues es un problema empresarial, creo yo. Es que se tiene que explotar los productos, o sea, no se tienen que enviar el café a granel, no se tiene que enviar el cacao a granel, no se tiene que enviar la cascarilla a granel, sino se tiene que hacer un valor añadido de todos estos productos y luego después venderlos a nivel exterior. Y así es como se consiguen mayores beneficios. Lo que no se puede hacer es lo que lleva haciendo Ecuador desde el inicio del virreinato, que es enviar los productos secos para que no se estropeen. Bueno, ahora se pueden enviar frescos, pero sin un valor añadido. ¿Vale? Es como, yo qué sé, el plátano. Pues se pueden hacer productos a partir del banano. ¿Por qué no se hacen? Pues no lo sé, supongo que será un tema de invención empresarial. Bien, continúo, ¿no? Nos ha quedado la duda de que hay empresas internacionales que están aquí en Ecuador y que el valor añadido, los beneficios van a ese país, y hay otros que son empresas nacionales, que son productos nacionales en donde el valor se queda en el país. Bueno, pues fue la demanda internacional de cacao y la influencia administrativa y funcional de la capital de la Real Audiencia de Quito lo que permitió que ciudades como Guayaquil y Quito se inserten en el comercio mundial. Bueno, si os fijáis bien, es Guayaquil la que se insertó en el comercio mundial. Quito es una capital administrativa. Por eso, Guayaquil es mucho más grande que Quito. Lo sabíais, ¿no? En cuanto a población. Sí, claro. Sí, Guayaquil es es mucho extraño más porque grande. se supone que la ciudad más grande dentro del país es la que debe ser la capital, la que tenga mayor economía. Y Guayaquil es ciudad costera. No sé. Efectivamente. La capital debería de haber sido Guayaquil, pero como siempre hubo una lucha, una pelea entre Guayaquil y Quito, entre Guayas y Pichincha, si no se le daba la capital a Quito,
podía haber existido una guerra civil y el Estado de Ecuador hubiera sido incluso más pequeño o no hubiera existido, hubiera sido absorbido por Perú y por Colombia. Entonces, por una cuestión de que las élites políticas pudieran existir, se le dio el poder a Quito. Aparte, como Quito había sido real audiencia desde tiempos del virreinato, pues se le dio esa capitalidad. En fin, así es como funciona el mundo. Y desde el periodo de emancipación política de 1809 hasta 1830, ahí es donde se da en 1809 el primer grito de independencia, hasta 1830, que es cuando realmente Ecuador empieza a existir como república, hasta la década de la crisis de 1920, han pasado 90 años, Ecuador se integró en el mercado internacional gracias al cacao. Recordad que el cacao estaba tratado, se utilizaban esas semillas y se enviaban principalmente a las metrópolis para que estas metrópolis en sus fábricas, junto con leche y azúcar, hicieran chocolate. Y el chocolate se vendía a nivel mundial por todo el mundo. O sea, nosotros enviábamos cacao y luego después teníamos que comprar chocolate con el cacao ecuatoriano. ¡Qué gracia! Por cierto, el otro día vi un anuncio de un helado, ahora mismo no me acuerdo, Magnum o algo así, y dice, elaborado con chocolate ecuatoriano. Y yo digo, ostras, pero si es que la fábrica del helado debería de estar aquí en Ecuador para crear un valor añadido. No es que se trate el chocolate, el cacao ecuatoriano en fábricas europeas. Bien, las zonas de cultivo de cacao en la costa ecuatoriana fueron el destino de una migración masculina que provenía de la sierra rural en busca de trabajos vinculados a la dinámica de explotación de productos, como puede ser cacao, café, banana. O sea, la población de la sierra emigró a la zona de costa para poder trabajar en estas grandes explotaciones que trabajaban con estos productos. El puerto principal fue Guayaquil, ¿vale? Y otros centros fueron Babahoyo, Machala, Chone, Bahía, Manta, Machailla, Manglar Alto. Y todos estos son puertos donde se enviaba el cacao ecuatoriano, ¿vale? Y la construcción del ferrocarril dinamizó la articulación económica entre Quito y Guayaquil y también favoreció la cohesión con los Andes. Ambato se constituyó en el nudo de intercambios interregionales entre la costa, la sierra y la alta Amazonía. ¿Vosotros sabéis cómo está distribuido la línea de ferrocarril? No. No, licenciado. Ganas de ir a ese viajecito en tren. Pues fijaos, bueno, esto es las tasas de crecimiento anual del periodo. Y si os fijáis bien, siempre ha tenido una tasa de crecimiento en torno al 6%, pero en el periodo de Guillermo Rodríguez Lara, ¿vale? Parece que hubo un aumento. Probablemente sería el auge petrolero. Un desarrollo petrolero que lo que hizo fue que mejorar ese periodo, ¿no? Pero siempre ha estado en torno al 6%. Y luego después, a partir de los finales de los 70 y los años 80, la tasa de crecimiento de Ecuador decayó. Que fue justamente en el periodo en donde se creó y se desarrolló el modelo neoliberal. ¿Por qué esta caída del crecimiento de Ecuador? Pues principalmente fue por la venta de todas las empresas públicas. Se privatizaron.
y todos los beneficios que daban estas empresas quedaban en manos privadas, no en manos públicas. Y fue un periodo entre los años 1979 hasta el año 2000 en donde fue una auténtica pesadilla para Ecuador. No sé si tenéis alguna duda con respecto a esta gráfica. ¿No? No, profe. No. Vale. Pues aquí está el diseño de las líneas férreas en Ecuador. ¿Os dais cuenta de algo? Si yo os pongo esta línea férrea de Ecuador, ¿qué podríais decir? Que cruza por casi todo el país. ¿Que cruza por todo el país? Por toda la cordillera. O sea, que cruza Por toda la toda sierra. cordillera. Vale, eso sí, o sea, que cruza toda la sierra, desde norte hasta el sur, pero no hasta el sur, porque la línea férrea se queda en Cuenca, no continúa a Loja, ¿vale? En cambio, tú puedes ir desde Cuenca hasta Otavalo, incluso un poquito más allá, hasta Ibarra, ¿vale? Incluso hay como una salida, un intento de salida hacia el mar, pero que no está construida, ¿vale? San Lorenzo no tiene estación de trenes. La única salida al mar, ¿sabéis cuál es? En Durango, Guayaquil. En Guayaquil, correcto. Todos los productos de la zona sierra y de parte de la zona de costa van al puerto de Guayaquil. Por eso Guayaquil es tan importante y por eso es el puerto internacional principal de Ecuador. Porque todas las líneas férreas iban con destino a Guayaquil. Pero entonces, ¿qué pasa? Dime. Disculpe, este ferrocarril era solamente de transporte de productos, o sea, de transporte de materia prima, o era también como transporte público, por así decirlo, transporte de población? Era de de las dos población. cosas. Era de las dos cosas. Principalmente tenía unos horarios. Los de día eran para población, pero luego después los nocturnos eran para los productos. Por lo tanto, cumplía las dos funciones, tanto de transporte de personas como de transporte de mercancías. Pero si os fijáis bien, hay un problema. Esto no es una línea férrea que dinamice todo el país. Solamente la zona de sierra, la unión entre Quito y Guayaquil principalmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues la zona del oriente tiene alguna línea férrea. No. No. Ni más a la costa, solamente. ¿Ni en la zona de costa hay alguna línea férrea? Ninguna, salvo la de... Solo la de Guayaquil. La de Guayaquil hasta Cuenca, ¿vale? Y si os fijáis bien, el de Cuenca era principalmente de productos y era principalmente la cascarilla, el producto que se enviaba por las líneas férreas de Cuenca a Guayaquil. Por eso Cuenca se desarrolló y Loja, si os dais cuenta, ahí está olvidada. Entonces, el envío de productos de Loja a la costa o a Guayaquil o a Cuenca era un desastre. Por lo tanto, Loja quedó desvinculada económicamente del resto del mundo. En cambio, Cuenca sí que pudo exportar su producción. Y dice, la culminación del ferrocarril en 1908 no vertebró el país, porque la Sierra Sur estaba vinculada principalmente al comercio con Perú y la zona de Esmeraldas estaba vinculada al comercio con Colombia.
Cuenca tuvo su propio vínculo con el mercado internacional gracias a la quina, a la cascarilla, y gracias a esa línea férrea. Y la explotación de la quina permitió grandes propiedades destinadas a la explotación y un vínculo privilegiado con Guayaquil, cosa que no tuvo Loja. Por eso el desarrollo de Loja se quedó ahí, parado en el tiempo. ¿Entendéis, no? Pero esto no es un desarrollo del país. Esto es para que los productos agrarios pudieran finalmente salir por el puerto de Guayaquil hacia el mercado internacional. ¿Entendéis? O sea, el desarrollo del ferrocarril no ayudó a vertebrar el país. Lo que sí que ayudó es que los productos que se vendían internacionalmente pudieran salir del país. ¿De acuerdo? ¿Dudas o cuestiones? Yo siempre he pensado que sería bueno que en Ecuador hubieran vías de trenes como transporte de población también, no sé. Se me hace súper genial. Hombre, para el tema de envío de productos iría mucho más rápido y también para el tema del turismo. No sé si sabéis que Ecuador tenía un tren turístico que iba de Durán a Quito. El que ahora está en problemas, ¿no? Sí. 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 El tren era a nivel turístico una buena idea y aparte era del gobierno de Ecuador. Pues parece ser que ahora lo quieren privatizar. Entonces, bueno, es un desastre porque para una cosa que teníais y la perdéis, pues realmente no entiendo en qué están pensando las autoridades. Bueno, supongo que están pensando en llenarse los bolsillos, pero no están pensando a largo plazo. En fin, es una pena. Y el país no está para nada vertebrado. Sí, si veis las líneas férreas, por ejemplo, de España, el país sí que está vertebrado. Y sí que, vamos a poner 1, 2, 3, líneas férreas. Aparte están ahora con el tema de la alta velocidad. Para vertebrar el país y para que la población lo utilice para... Mira, por ejemplo. Dicen, pero en Quito ya están haciendo un metro, supuestamente para el 2021 es que ya está terminado. Bueno, cuando yo vine aquí decían que iban a terminar en el 2018. Luego lo pasaron 2019, 2020 y ahora, ¿cuándo lo van a terminar? Supuestamente el 2021, el próximo año, pero supuestamente. Ojalá, de verdad que... Fijaos cómo son las líneas férreas. Las líneas azules es el tren de alta velocidad, ¿vale? Y las líneas rojas es líneas férreas normales. Y lo que se consigue es vertebrar todo el país. Y así uno puede ir, pues, por ejemplo, de Huelva, te puede ir a Santander, ¿vale? Así es como se vertebra una línea férrea. Es que haya ramales por todo el país. Y ahora fijaos en las líneas férreas de Ecuador. Una línea. Con un ramal, uno que va para Cuenca y el otro que va para Guayaquil. Esto no es vertebrar el país. Esto es sacar los productos agropecuarios del país. Nada más. Y esto, ¿a quién beneficia? No beneficia a la población, sino beneficia a los empresarios que se dedican a estos productos agropecuarios. Nada más. Bueno, Quito se destacó como capital de entre todas las ciudades de la sierra como producto, en primer lugar, de la dinámica de la época en donde las decisiones políticas y administrativas permanecen centralizadas desde inicios y por su articulación con Guayaquil por las líneas férreas. O sea, Quito se mantuvo como capital
y entonces pues había que vertebrar la capital con la principal ciudad del país, que era Guayaquil. Entonces, por eso se creó y se finalizó el ferrocarril en 1908 y unió a las ciudades de Quito y de Guayaquil. Si os fijáis bien en la imagen de la derecha, se ve como esa es una fotografía de la estación en Durán. Entonces era población, por cierto, muy bien vestidos, muy, muy elegantes todos ellos, que eran guayaquileños que probablemente viajaban a Quito o eran quiteños que habían estado unos días en Guayaquil y que se iban a su casa. El inicio de la crisis cacautera de 1920 a 1941, la Primera Guerra Mundial, recordad que es desde 1914 a 1918, las guerras con Perú, que la más fuerte fue en 1940, si mal no recuerdo, y si me he equivocado que alguien me retracte. Las crisis internas políticas y laborales, Ecuador va a entrar en un periodo de crisis. ¿De acuerdo? A partir de estos años, pues se creó la Ley de Fomento y Desarrollo de Industria de 1921, que era una ley a favor de los industriales serranos y que incentivó la actividad de ramas como el textil, el calzado, el caucho. También está la Ley Protectora de la Industria Nacional de 1925, que buscaba proteger la débil industria de alimentos y bebidas y textiles de la competencia extranjera. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Ecuador exportaba cacao, Ecuador exportaba estos tipos de café, por ejemplo, también, la caña de azúcar, pero, por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, bebidas, pues se tenían que comprar en el extranjero, porque, por ejemplo, no existía vino en Ecuador, pues se compraba el vino al extranjero, y si alguien creaba un vino ecuatoriano, por los costes de producción salía más caro que comprar un vino en el extranjero. O, por ejemplo, los textiles. Mientras que los textiles, recordáis que se hacían en las haciendas y eran productos mucho más caros que los textiles que provenían de Reino Unido. Eran mucho más baratos y de mejor calidad. Entonces la gente lo que hacía era comprar productos extranjeros y no compraba productos nacionales. Muchas veces porque eran más caros y otras veces porque no existían. Con el golpe militar de 1935, lo que se hizo es fomentar las actividades de explotación y los aranceles, o sea, subían los impuestos de los productos que venían del exterior para la importación de materias primas, el aumento de los impuestos a las importaciones buscaba la estabilidad monetaria. Y si queréis, aquí nos quedamos, ¿vale? Y seguimos la semana que viene aquí. ¿Me estáis escuchando? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ya veremos la Constitución del 45 y del 46. No sé si tenéis alguna duda o alguna cuestión antes de irnos a desayunar y a dormir la siesta un poco, Mateo, que veo que todavía no ha dormido lo suficiente. ¿Alguna duda o alguna cuestión? No, ¿no? Bueno, No, profe, No, todavía. profe. muy bien. Recordad que el lunes nos vemos para la exposición de los siguientes compañeros. Y luego después no sé qué pasó con aquellas personas que hablaron con Lili y ya tienen grupo. Profe, los grupos nos lo iba a dar usted. ¡Ah! O sea que yo tenía que hablar con Lili. Pues yo pensando todo lo contrario. Vale, le envío un correo a Lili y a ver qué me dice. ¿De acuerdo? Sí, ya eso le dijimos la vez pasada. Espérate, porque creo que Lili me envió una cosa. A ver si lo encuentro. A ver, plan de entorno. Y era un Excel.
A ver si lo encuentro. Pues no sé dónde está el Excel. Lo voy a buscar y lo veo. ¿De acuerdo? A ver dónde estará. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna cuestión? Yolisen, pásenos las diapositivas. Ay, sí. Por Se me ha favor. olvidado. Se me ha olvidado. La no pasa de esta semana. Os dejo la 1, 2 y 3. A ver si no se me olvida. La 1 y la 2 están en la misma transparencia, ¿vale? Por eso es más larga. Y la 3 más corta. ¿De acuerdo? Yolisen, gracias. Muy bien. Pues si hay alguna duda más o alguna cuestión más. ¿No? No lo hice. Bueno, Creo que no, por licenciado. cierto, ¿quiénes son las dos personas que no tienen grupo? Lo voy a apuntar antes de que se me olvide. Ani Ocampo y Esperanza Namaicela. Espérate, que estoy abriendo un Word y lo voy a abrir. Ani Ocampo y Esperanza Namaicela. Namicela, perdón. Esperanza Namicela. Vale, guardar en el escritorio. Guardar. Vale, ya. Guardado. Bueno, chicos, pues espero que tengan un buen día y nos vemos el próximo día. ¿De acuerdo? Ya, profe.